provisoria tiene dos expresiones: la defensa provisoria extrajudicial, la defensa provisoria judicial. La idea de la defensa provisoria es el reconocimiento del derecho que tiene el poseedor al status quo provisorio y que nadie puede privarle ni perturbarle la posesión si no es por la autoridad competente. Es decir, las personas no pueden afectar el status quo posesorio de la persona, sea perturbándola o sea despojándola. Entonces el ordenamiento jurídico le proporciona al poseedor ese derecho a defenderse. Claro, si nosotros decimos que el poseedor puede ir al juez para que el juez ordene a determinada persona adopte una conducta correlativa a su derecho, significa que el poseedor tiene un derecho subjetivo. Claro, es un derecho subjetivo limitado. No es el derecho subjetivo del propietario, que es completo, o del usufructuario, que está, digamos, decidiendo por delegación del propietario por la ley en usar y disfrutar del bien, o del usuario, etc. Es el derecho no tanto a la posesión misma, sino, como decía Jerry, para defender en general a la propiedad, o para mejor defender a la propiedad, o como dijo Sevigny, para evitar la violencia. O otros autores señalan porque no hay mejor expresión en la posesión que la voluntad de la persona para tener el bien para sí. Entonces esta necesidad de proteger el status quo posesorio le proporciona al poseedor un derecho a recurrir al órgano jurisdiccional cuando se siente amenazado, cuando se siente perturbado, cuando es despojado. No interesa si el poseedor es un poseedor legítimo o ilegítimo, como decíamos en clase anterior. Lo que interesa es simplemente que sea poseedor. Es el poseedor per se, por sí mismo, sin que tenga un derecho que soporte la posesión o la justifique. Discute en la doctrina si la posesión es simplemente un hecho con relevancia jurídica o es un derecho subjetivo. Yo creo que en nuestro país la posesión es un derecho subjetivo, por las razones que acabo de mencionar, porque solo los derechos subjetivos permiten al sujeto echar a andar al Estado a través del órgano jurisdiccional para que el juez lo proteja o restituya lo que ha sido afectado para él. Si eso puede hacer el poseedor, entonces el poseedor tiene un derecho subjetivo. Claro, esto no es pacífico, ¿no? Esto es un asunto que se discute y habrá quienes digan que es simplemente un hecho, que la posesión es un derecho y en consecuencia no está rodeado de las protecciones del ordenamiento jurídico como lo están otros derechos reales. El que esté presente en el libro quinto del Código Civil, junto a la propiedad, al usufructo, al uso, a la servidumbre, la superficie y los otros derechos reales de garantía, está también la posesión. Es decir, la posesión se encuentra ubicado dentro de los derechos reales del Código Civil. En otros códigos, la posesión no se encuentra ubicada en los derechos reales, se encuentra en la parte general, porque se considera como el accidente de tránsito un hecho con relevancia jurídica, ¿no? Con relevancia jurídica, digamos, Edelman señala que la posesión podría reconocerse como una especie de intermedio entre hecho y derecho. Sería un hecho protegido por el ordenamiento, ¿no? Es algo que el ordenamiento protege. No se atreve a decir que es un derecho, sino que es un hecho que está protegido por el ordenamiento jurídico. Bueno, si un hecho está protegido por el ordenamiento jurídico y recae esa protección hacia una persona, entonces esa persona tiene un derecho subjetivo. Si tiene un derecho subjetivo, se puede defender con ayuda del Estado. Pero bueno, es un tema que ustedes encontrarán en la doctrina como opiniones divididas.
Pero cualquiera que sea hecho relevante jurídicamente, hecho protegido por ordenamiento jurídico o derecho subjetivo, lo cierto es que nuestro código le proporciona instrumentos de protección. En este caso, ya hemos visto en la clase anterior que tiene el derecho de defender la posesión frente al intento del despojo o de la perturbación. Él puede accionar físicamente. Claro, con algunas distorsiones del último Magistrado 920 que ya hemos explicado. Están los otros mecanismos de protección que le permiten ir al juez, que son los interdictos. Los interdictos en nuestro país se tramitan en la vía del proceso sumarísimo. Solo para ubicarnos en derecho procesal, ustedes han llevado derecho procesal. Están llevando. Sí. Ahí van a encontrar que en nuestro Código Procesal Civil hay procesos de conocimiento y procesos de ejecución, ¿correcto? Y claro, también hay los no contenciosos. O sea, podríamos entablar tres grupos de procesos: de conocimiento, de ejecución y no contencioso. En lo de conocimiento hay tres vías procedimentales: el de conocimiento propiamente dicho, que es el ordinario, el proceso abreviado y el proceso sumarísimo. El interdicto se ubica en el proceso sumarísimo, el proceso con menor tiempo en los plazos. Se supone que es un proceso muy sencillo, corto. En los procesos sumarísimos, quien lleva la pretensión es solo el demandante. El demandado no trae pretensiones. Y generalmente en los procesos sumarísimos la pretensión es una sola. Generalmente no se acumulan pretensiones. Excepcionalmente se acumulan y se pueden hacer varios pedidos. En el sumarísimo normalmente se tiene un pedido, una pretensión, a veces se acumula excepcionalmente, pero el demandado no trae pretensión. En el proceso de conocimiento y en el abreviado, no solo puede traer pretensión el demandante, sino también puede traer pretensiones el demandado, que alguna doctrina le llama contrademanda, pero en nuestro país, ¿cómo se llama? Reconvención, ¿cierto? Y además pueden acumular pretensiones. Pueden acumular pretensiones originarias, sucesivas, pueden acumular procesos, es decir, se hace más complejo, ¿correcto? En cambio, el sumarísimo se entiende que va en una sola ruta rápida, ¿no? Un proceso muy rápido, con limitación, no limitación probatoria, sino que como hay pocos hechos que probar, habrá pocas pruebas, ¿no es cierto? No son muy complejas. En materia procesal, los jueces generalmente sentencian en audiencia cuando es sumarísimo, porque es rápido, poca controversia. No quiere decir que no sean importantes, ¿eh? Son procesos importantes, pero no tienen complejidad. Por razón de que no tienen complejidad es que se tramita el interdicto en un proceso sumarísimo, rápido. Entonces hay tres escenarios en los que actúa el juez a pedido del poseedor. Es el mecanismo interdicto, ahí está la diapositiva. Los más importantes son interdicto a retener, interdicto a recobrar. Ya por su propia semántica, su propia expresión, retener quiere decir que hay perturbación, no hay despojo, no hay intento de despojo. Se perturba la posesión cuando se realizan actos que inquietan, molestan, no dejan vivir tranquilo o no dejan que la posesión se lleve de manera normal, tranquila. Hay actos perturbatorios. Entonces, ojo que en los actos perturbatorios no hay intento, o por lo menos no se apunta al despojo, sino a que no esté tranquila la posesión. Hay inquietación ahí, ¿no? Entonces, este intento de retener responde a los actos perturbatorios. Actos perturbatorios. A ver, ustedes díganme un acto perturbatorio, un acto que se califique como perturbatorio. Taladrar. Un acto perturbatorio. ¿Ah?
Ustedes están construyendo y sienten que le perturban la posesión. ¿Qué, por ejemplo? La construcción de un muro. La construcción de un muro delante de tu casa, pues no te deja entrar. Es un acto perturbatorio. Decíamos en un momento, si el que está construyendo el portado hace que la voluntad de arena te la pongan en la puerta de tu casa. Es un acto perturbatorio. Un acto perturbatorio es, por ejemplo, te cortan la luz, pero no has pagado. Sí, pues porque toque que corte la empresa, no el dueño del edificio donde tú vives. O sea, a veces entra el agua por la luz en una sola conexión para 3 pisos. O sea, un edificio de 3 pisos que no está independizado, pero que tiene inquilinos, ¿no? Y entonces el dueño del edificio que alquila por partes ha hecho la conexión al interior, no de la empresa eléctrica, sino al interior, ha puesto varias palancas. El primer piso, segundo piso, el tercer piso, etc. El inquilino del segundo piso no paga para que baje la palanca. Entonces, ahí, por ejemplo, es un acto perturbatorio. Quien debe cortar es la empresa. Y si él no ha pagado, entonces tú tienes que cobrarle para que pague. Acto perturbatorio es cortar el agua también, por supuesto. Entorpecer, ruidos molestos son actos perturbatorios. No te dejan dormir. Claro, si es una vez al año, bueno, no hacer un juicio por una vez al año. Si es permanente, interdiario, o cada 3 días, hay mucho ruido y no permite que tú tengas una vida tranquila, ¿no? Son actos perturbatorios. Puedes ir al juez para que se detenga. Y el proceso judicial no solamente va a ordenar que no se produzca la perturbación, sino que además puedes demandar indemnización. Ahí sí se puede acumular institucionalmente. Y el delito de recobrar es estos son actos perturbatorios. Cuando hay despojo. Si se produce despojo, hay delito de recobrar. Ojo, el delito de recobrar tiene por objeto recuperar la posesión del bien, cualquiera que haya sido el despojante, cualquiera que haya sido el que provocó el despojo, cualquiera, incluso el propietario. Si el propietario despoja a una persona X y esa persona posee el bien, entonces ese X puede ir al juez para demandar que se le restituya la posesión con el delito de recobrar, incluso cuando esto lo ha hecho el propietario. Esa es la idea. Y precisamente se usa el interdicto para evitar que se produzcan excesos cuando no puede recuperar la posesión del bien inmediatamente, ¿no? Si tú no puedes recuperar la posesión inmediatamente, es decir, eres despojado, reaccionaste, o tú estuviste en el bien y entraron, entonces tienes que ir al interdicto. El 920, como el nuevo texto, tiene una configuración diferente, que no veo yo que eso sea bueno para evitar que se produzca la violencia, por el contrario, podría producirse exceso, como ya hemos comentado. Y otro elemento también importante es el tiempo. Para que se pueda hacer valer el derecho al interdicto, debes interponer tu demanda dentro del año. Porque hay una regla del Código Civil que dice que no proceden los interdictos contra aquel que posee después de un año. O sea, si una persona posee 1 año y su posesión nació de un despojo, entonces no procede el interdicto contra esa persona. El interdicto procede contra el que te despojó siempre que interponga la demanda dentro del año. Correcto. El Código Civil lo habla al revés. No dice, oye, despojado, tienes 1 año para demandar. No, dice que no proceden los interdictos contra aquel que posee más de 1 año. Desde el punto de vista procesal, si tú eres despojado, tienes 1 año. Fuera del año ya no puedes hacer interdicto.
Fuera el año, solo proceden las acciones de desalojo. El derecho de poseer, que nace del interdicto, pasa al derecho a poseer, que es la acción de desalojo o la de reivindicación. ¿Cuál es la diferencia? Que en el interdicto tú solo tienes que probar que poseías. No tienes que probar que tienes derecho a poseer, solo tienes que probar que eras poseedor. Vencido el año, si quieres recuperar la posesión, no es suficiente haber sido poseedor. Tienes que probar que tienes derecho a ser poseedor. Entonces ahí el asunto es un poco más complejo, ¿no? Entonces la defensa posesoria por antonomasia es el interdicto. Entonces aquí tenemos plazo, la interposición de la demanda, 1 año. Plazo para interponer demanda. Estoy hablando en términos procesales, ¿no? Hoy en día habla que yo al experto. Y además, el interdicto puede, en este caso especial, acumular la decisión indemnizatoria. Puede acumular protección indemnizatoria. Expresa el derecho de poseer, derecho de poseer, vencido el plazo, de 1 año, la demanda debe plantearse por quien tiene derecho a poseer. Correcto. Es muy importante. Las lecturas que ustedes han tenido la oportunidad de ver hacen la diferencia entre derecho de poseer y derecho a poseer. Son cosas diferentes. Hay un artículo importante que vamos a ver en un momento que más o menos da cuenta de este último dato, ¿no? Vencido el plazo, solo te cabe el proceso de conocimiento. Claro, el proceso de conocimiento es el desalojo o la reivindicación. Pero bueno, hay un tercer tipo de interdicto, vamos a ver aquí en medio, que es el interdicto por despojo judicial. Por despojo judicial. Este no es en estricto un proceso. El interdicto por despojo judicial se produce cuando el juez, en un proceso X, el juez lanza apel, ordena el lanzamiento de las personas que están en tal inmueble. Lanza a Pedro que no es el demandado. Vamos a poner un ejemplo. Juan. Natalia. Ya. Juan demanda a Natalia desalojo por reivindicación. Juan es propietario del bien, Natalia lo ocupa. Juan prueba que es propietario y Natalia no tiene título. Entonces Juan
o pide al juez que lance a Natalia. Pero cuando va a lanzar, lo lanza Justin. En lugar de que el juez lance a Natalia, lanza o desaloja a Justin. Y Justin dice yo que casi yo no he sido parte de ese proceso. ¿No? Entonces, Justin puede hacer un interdicto por el juego judicial, que no es una demanda, es un pedido al juez, y le va a decir al señor juez, usted se equivocó. Para que usted pueda hacer efectiva la sentencia, tiene que lanzar a la persona que salió al juicio, que se pudo defender. Yo no he sido notificado, a mi domicilio no ha llegado nunca una citación, nunca me notificaron nada, desconozco ese proceso y no me pude defender. Entonces el juez revisa el expediente, ve el pedido de Justin y concluye que efectivamente se le notificó a Natalia en su domicilio, que no es el inmueble, y no llegó ninguna notificación al domicilio que iba a ser materia de lanzamiento. Y en esos casos excepcionales prevalece el derecho de defensa, que es un derecho constitucional, el derecho a ser oído, de quien va a sentir los efectos de una sentencia judicial. Recuerden, esto es materia procesal, la sentencia de cosa juzgada tiene dos elementos. El elemento objetivo, se cumple exactamente lo que dice la sentencia a ejecutarse, lanzamiento. Y elemento subjetivo, las personas que van a soportar la decisión, los sujetos. Y solo vincula a los sujetos con la decisión del juez. No entran otros sujetos, no se ejecuta otra decisión, sino la que está en la sentencia. Entonces, el juez va a decir, hemos lanzado a quien nunca se enteró de este proceso. En consecuencia, restituye. No hay sentencia, no hay demanda, es una resolución que corrige un error del juez. ¿Correcto? En un proceso en el que Justin es parte, la sentencia no lo menciona, en el proceso no se menciona a Justin y termina siendo lanzada. El juez verifica que el domicilio de Justin no llegó nunca una notificación. Para Justin ese proceso no existe. ¿Correcto? Entonces el juez no está protegiendo ahí el derecho de posesión de Justin, está protegiendo el derecho a defenderse, que si lo quieren lanzar tiene que ser emplazado, y que si el lugar donde va a ser objeto de lanzamiento, ahí debe llegar una notificación para que él se entere y pueda salir a juicio. Si no llegó notificación y no fue parte del proceso, no puede ser lanzado. Entonces ese es el juego judicial. Es un pedido, el afectado solicita al juez se le restituye. ¿A qué juez? ¿A qué juez? Al juez que lo lanzó, que por error lo lanzó, es decir, lo despojó. A ese juez. En cambio, cuando hablamos de interdicto de retener y de recobrar, en estos casos, si hay demanda, hay contestación de la demanda, hay una audiencia, hay una sentencia, esa sentencia es apelada, lo ve la Sala Superior, luego lo ve la Corte Suprema y luego ya viene en ejecución. Eso es interdicto de retener y de recobrar. En el juego judicial no hay demanda, hay un pedido, ¿no? Señor juez, el juez que lo desalojó, a él le dice, señor juez, restituye. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Mejoras. Pero antes voy a leer el artículo 601. ¿Alguien quiere? Por favor. ¿Título qué? 600.
Profesor, 601. 600. Ya. Artículo 601. Pluralidad de curadores. No, no. 800. El procesal civil. Ah, Perdón. 800. Está. 601 está en. Sí, que la otra la mano. La pretensión interdictal, ¿Qué dice? ¿Qué artículo es? 601. 601. A ver. Artículo 601. La pretensión interdictal prescribe al año de iniciado el hecho que fundamenta la demanda. Correcto. Sin embargo, vencido este plazo, el demandante puede ejercer su derecho a la posesión en un proceso de conocimiento. Leen otra vez. La pretensión interdictal prescribe al año de iniciado el hecho que fundamenta la demanda. Al año de iniciado el hecho que fundamenta la demanda, la pretensión interdictal, el año, ¿cierto? Ya. Y luego, Sin embargo, vencido este plazo, el demandante puede ejercer su derecho a la posesión en un proceso de conocimiento. de derecho a la posesión. Es un proceso de conocimiento. Pero no en el proceso de conocimiento largo. O sea, no tiene que, porque hemos dicho hace un momento que hay tres tipos de procesos de conocimiento. El de conocimiento propiamente dicho, el abreviado y el sumarísimo. El sumarísimo es un proceso de conocimiento. Tiene cognición, hay debate, hay actividad probatoria, etc. Hay cognición. En el de ejecución no hay cognición, hay un mandato nacido por el juez, orden de cumplimiento. Ahí no hay cognición. Ahí se cumple la orden del juez. En el de cognición hay controversia, hay actividad probatoria, hay debate, y puede ser en el de conocimiento propiamente dicho, en el abreviado y el sumarísimo. ¿Por qué? Porque el cuarto pleno casatorio se equivocó totalmente para este caso. Y ha dicho que si no interpone este interrito tiene que ir a un proceso de conocimiento y no uno de desalojo, porque el desalojo es sumarísimo y no es conocimiento, pero es conocimiento, es sumarísimo, ¿no? Y puede ser un desalojo. Tú puedes demandar desalojo siempre y cuando tengas derecho a la posesión. Si no tienes derecho a la posesión, tu demanda de desalojo va a ser infundada. En cambio, el interdicto es un derecho de posesión. No necesitas acreditar la titularidad de poseer el bien, ¿no? Entonces, el 601 nos da el plazo. Nos dice si dentro del año no interpones tu demanda, puedes interponer otra, que puede ser un desalojo sumarísimo, ¿no? Un proceso sumarísimo. Pero ahí tienes que acreditar tu derecho a la posesión. Así que cuando en ese artículo 601 la norma dice proceso de conocimiento, puede incluir ahí el desalojo que se tramita como proceso sumarísimo, porque el juicio sumarísimo es también un proceso de conocimiento. Bien. Ese es un proceso que hay que esperar esta parte. Mejoras. Las mejoras son inversiones económicas que el posterior hace en un tiempo. No confundamos mejoras con construcción. Tú tienes un terreno, construyes en terreno ajeno, no significa que estás haciendo mejoras. Claro, si hablamos de mejoras en el sentido profano, podría decir, claro, lo mejoró el terreno, porque antes era solo el terreno, no era el caso, ¿no es cierto? Por supuesto que lo mejoró, pero no es a esa mejora a la que se refiere esta norma. Esta parte del código señala a aquellos arreglos, inversiones económicas que se realizan en una construcción ya hecha, ¿no? No es que se va a construir algo, sino que va a mejorar lo que ya existe. Entonces, estas mejoras son inversiones económicas que se practican sobre ya construcciones existentes y que tienen diversos motivos, ¿no? El poseedor, claro, para que existan mejoras, estas deben hacerse por quien no es propietario, ¿no? Porque si las mejoras las hace el propietario, ¿qué problema hay? ¿No es cierto? Nadie va a discutir eso. Las mejoras que hace el propietario son para él, ¿no?
no le va a reclamar a nadie. El problema es cuando esas mejoras las hace quien no es propietario. Tiene derecho a que se le reembolsen las mejoras hechas por el poseedor respecto a un bien que no le pertenece. En principio sí. Y esas mejoras deberían hacerse de buena fe o de mala fe. Es decir, yo puedo invertir para obligar al propietario a que me pague, a propósito lo voy a hacer para obligarlo a que me pague algo. En lugar de yo pagarle por la posesión, y lo terminar pagándome por la mejora. No interesa la buena o la mala fe, porque el código no establece ningún tipo de exigencia en esta parte. Simplemente habla de las mejoras que realiza el poseedor. Se entiende en un bien que no le pertenece. Entonces puede ser que la mejora tenga por objeto impedir que el bien se destruya o que se deteriore progresivamente. Las mejoras que tienen por objeto evitar la destrucción o el deterioro acelerado del bien se denominan mejoras necesarias. Estas no están en primer lugar, en el 16. Cuando tiene por objeto impedir la destrucción o el deterioro del bien. Un ejemplo de una mejora necesaria, por ejemplo, cuando se le hace mantenimiento a la columna. mantenimiento de la columna. Más que mantenimiento, digo que la columna está rota, ¿no? Porque si no la arreglas, ¿qué puede pasar con la casa? Colapsa, ¿no es cierto? Es una mejora necesaria. Hacer mantenimiento puede ser que la pintas, Cambio de tubería rota. cambio de tuberías. En general, todo aquello que produce un deterioro, la casa que tiene un desagüe que se está botando por todo es un deterioro grave, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay mejoras necesarias. Las mejoras necesarias se quedan con la propiedad, y sacan la propiedad, la salvan. En consecuencia, las mejoras necesarias siempre son reforzables. Claro, hay un límite en el tiempo, que vamos a ver en un momento, pero siempre son reforzables las mejoras necesarias, porque se quedan con la propiedad y además salvan la propiedad, ¿no? Después hay las otras que no son tan dramáticas como las necesarias, pero son importantes, que son las llamadas mejoras útiles. Y las mejoras útiles, en principio, tienen que ser no necesarias. Porque obviamente las necesarias incrementan la renta y dan el valor al bien, ¿no es cierto? Pero no tienen que ser necesarias. Y la razón de ser de las mejoras útiles son que aumentan la renta del bien y elevan el valor del bien, ¿no es cierto? Que es lo que están en su lugar. Aumentan el valor y la renta, ¿no? Claro, alguien diría, pero la necesaria también aumenta el valor. Sí, pero tiene otro objeto. La necesaria no tiene por objeto de incrementar el valor del bien, sino tiene por objeto salvar el bien, ¿no es cierto? Entonces la útil no tiene que tener por objeto salvar el bien, sino tiene que simplemente incrementar la renta o el valor del bien. Por ejemplo, pintar la casa. Puede ser, claro. Hay una duda ahí, ¿no? Sí, porque no es separable. Sí, la mejora, claro, una cosa es que la casa esté totalmente deteriorada porque tenía un papel encima y ahora ya el papel está que se cae, tienes que darle que se vea visible, ¿no es cierto? Bien, podría ser. Pero ponerle aire acondicionado tal vez. Ponerle aire acondicionado, más bien estaría en la última. Sí. Podría ser implementar agua caliente en el baño. Poner terma. Ajá, poner Terma. porque es útil para Ya, pero más me parece la última. Comodidad, formato, lucimiento, comodidad podría ser, una cosa de bañarse con agua fría, con agua caliente. Podría ser. Miren, nada en esto está parametrado, es esto exactamente o esto exactamente. Por ejemplo, si el piso es de cemento pulido y le pongo parqué, por ejemplo, le pongo parqué, es una mejora útil, ¿no? ¿Perdón? puede ser de lucimiento también porque no es necesario. Vamos a ver en un momento, las mejoras útiles generalmente lucen bien, ¿no? Pero no
lucimiento que dice ahí, generalmente las de lucimiento son mejoras que pueden separarse. Generalmente, o sea, esa es la idea. No lo dice así exactamente la norma, pero por la secuencia de la regulación normativa respecto a estas mejoras, llegas a la conclusión de que se trata de aquellas inversiones que pueden ser en bien, pero que no pueden separar. Por ejemplo, lo decía el proyector, si se pone en un lugar, es una mejora útil, ¿no? Comodidad, ornato también, adornos. Una piscina, por ejemplo, ¿qué sería? Porque te recreas ahí. La piscina no es separable. Se queda. Y si se queda con el bien. Pero no es indispensable, no evita la destrucción ni evita que se caiga la casa. Esa es una mejora útil. Entonces vamos a ir distinguiendo. ¿Sí? ¿Podría ser acondicionar una azotea o construir una azotea en una casa que... Todo lo que sea construir, ya no mejoras. Dice que la mejora es a lo que ya existe. ¿Correcto? Eso es lo que existe. Podría ser, por ejemplo, que está la pared cara vista, ¿no? O sea, solamente está el ladrillo y el cemento. Entonces tú tienes con tarjeta. Eso es una mejora útil. Sí. Ponerle una carpa a una azotea para que no llegue el sol por la lluvia. Podría estar al final. Comodidad. Mire, la de comodidad también aumenta la renta. Si pones un espejo, atrae a no poner un espejo, ¿cierto? O si pones lámparas bonitas, muebles atractivos, el mueble, por ejemplo, que pones, si es que está ahí fijo, que se puede separar porque está fijo, comodidad, cuadros, ¿no? Bien, la idea es que en el caso de las útiles, que no sean aquellas que impiden que el bien se destruya, pero que agregan renta o valor del bien. Y las de recreo son las que sirven para lucimiento, ornato y comodidad. Ahora bien, según la regulación de nuestro código, existen tres mecanismos que diferencian el derecho del poseedor. En principio, las mejoras útiles y las necesarias son reembolsables. ¿Correcto? Las útiles y las necesarias son reembolsables. No dice más. De lo que se entiende que las de recreo se separan. Puede leer el artículo 917, ¿no tiene ahí? Claro. Ya. Derecho al valor de las mejoras. El poseedor tiene derecho al valor actual de las mejoras necesarias y útiles que existan al tiempo de la restitución y a retirar las de recreo que pueden separarse sin daño. ¿Correcto? ¿Qué dato le da ese artículo? ¿Qué dato le da el artículo? ¿Que pueden ser responsables de las mejoras de recreo? No. ¿Qué se hace con las de recreo? Retirar. Se retiran. Y las responsables son las útiles. ¿Y por qué son responsables las útiles y las necesarias? Que no porque se no puede. las puede retirar, se quedan. ¿Correcto? La norma no dice que la de recreo digamos, ahí no está diciendo la clasificación qué características tiene, ¿no? Entonces, porque va a ir distinguiendo. Las necesarias tienen por objeto evitar que el bien se destruya o que se deteriore. Ese es el objeto. Obviamente que si una casa está con las columnas rotas, va a valer $10,000. Pero si le ponen las columnas bien, va a valer $20,000. ¿Aumenta el valor o no? Sí, aumenta el valor, pero su objeto no es aumentar el valor. Es evitar que se destruya. ¿Estamos? En cambio, las útiles son todo aquello que no tiene por objeto evitar que se destruya, pero que el valor del bien aumenta. La piscina, por ejemplo, es una mejora útil. Claro, no tiras de recreo porque te tiras al agua, ¿no? Pero además que es una zona de esparcimiento. Diríamos que todo aquello que puede permanecer en el inmueble sin que la pueda retirar es útil, siempre que no tenga por objeto la destrucción, evitar la destrucción del bien. Y las de recreo, según esta norma, son las que se retiran. Son las que se retiran. Salvo que el propietario diga, bueno, déjala si te compensa. Solamente
Así es que el objeto es el mueble. Ajá. Claro, claro. Claro. O sea, todo aquello que se queda en el bien y no lo puede sacar, favorece al propietario. Y el propietario tiene que pagar. Correcto. Y lo que puede retirar, la retira. La funda que está en el mueble, te la lleva. Sí. ¿Y cómo se evalúa ese pago? Por ejemplo, en el caso de que alguien haya enchapado un piso, no sé, por ejemplo, en el año 2000 que el tipo de piso era diferente al que es ahora, obviamente tenía un valor que ahora ya no tiene, ¿no? En esa época pagaron un precio y ahora pagaron otro. Entonces, ¿cómo? El valor actual dice el artículo, al momento de la restitución. Ah, el valor actual. ¿No? ¿Qué dice? Mejoras necesarias y útiles que existen al tiempo de la restitución y a retirar las de recreo que pueden separarse sin daño. El valor al momento de la Ajá. restitución del bien. Restituyes el bien y en ese momento el valor que tenga esa persona. ¿Eso sería un valor de un producto similar, contemporáneo, por así decirlo? ¿O sería el valor de...? Generalmente se dice el valor es lo que tú gastarías en poner lo mismo en ese momento. Pero digamos que por ejemplo es del 2000 y ya está desgastado. No. ¿Cómo sería la evaluación? Igual. Digamos, algo contemporáneo de ese valor. ¿Dice el valor actual o el valor? Sí, el poseedor tiene derecho al valor actual de las mejoras necesarias. Si tú en este momento te vuelves y hace 2 años pusiste un piso y ya también lo desgastado, le dices, si tú quisieras volver a poner otra vez ahora, este mismo piso, ¿qué es lo que tienes que pagar? No otro piso, ni menos ni más, el mismo. Ese es el valor actual. Al momento de la restitución, quiere decir que las mejoras necesarias y útiles son reembolsables al valor actualmente de la restitución. Pero ojo, puede seguir cobrando después de restituido hasta entre 2 meses después de haber restituido. Pero hay un detalle importante que es la citación con la demanda. Si a ti te citan con la demanda de desalojo, con la explicación, en ese momento solo son responsables las mejoras necesarias. Ya desaparecen las útiles. No les menciona el código. Creo que es el siguiente. Sí, el siguiente párrafo. La regla del párrafo anterior no es aplicable a las mejoras hechas después de la citación judicial, sino cuando se trata de las necesarias. Correcto. Ahora, restituido el bien, aún tienes plazo para demandar las mejoras. Prescribe los 2 meses después de entregado el bien. Pero hay un pequeño problema. Resulta que esto tenga el Código Civil, pero si vamos al Código Procesal Civil, la cosa cambia. En el artículo 595 del Código Civil, creo que está bien. 595 del Sí. Procesal Civil. Artículo 595. Pago de mejoras. El poseedor puede demandar el pago de mejoras siguiendo el trámite del proceso sumarísimo. Si antes es demandado por desalojo, deberá interponer su demanda en un plazo que vencerá el día de la contestación. Este proceso no es acumulable al del desalojo. Este es un artículo fatal para el plazo de 2 meses. Creo que en el que estábamos leyendo, creo que es el 2018-19, perdón, 918, 919. 916. Del procesal. No. Sí. 919. Puede leer. Artículo 219. Restituido el bien, se pierde el derecho de separación y transcurrido 2 meses prescribe la acción de reembolso. Restituido el bien, o sea, supongamos que el bien se restituye, tiene 2 meses. 2 meses para que se pida el reembolso de la mejora. 2 meses. Así que si ustedes quieren lograr que se les reembolse, entreguen. Porque si son citados, el plazo del Código Procesal Civil aplicaría, que es un plazo cortísimo. Aquí dice que si se cita cuando se roba, el plazo para el reembolso, para pedir el reembolso,
es el plazo para realizar la demanda. En un proceso sumarísimo, 5 días es el plazo para realizar la demanda. Si tú recibes esta situación con la demanda, de entrada ya no tienes útiles, solo las necesarias. Y las necesarias ya no tienes 2 meses como cuando restituiste el bien, sino solo 5 días. En 5 días tienes que iniciar un proceso que es de mejoras. No se puede acumular con el desalojo. No es que como te mandaron desalojo, al contestar la demanda de desalojo también contestas con la mejora. No, en ese proceso no se acumula. Tienes que iniciar otro proceso por mejora. Yo he visto un caso en la que, claro, está hablando hace tiempo con el código anterior, con el código de 1912 que terminó en el 93. 2 procesos así de tamaño cada uno. Uno de desahucio, en esa época se llamaba desahucio del código anterior, código de procedimientos civiles, y otro de mejoras. El que llegó primero fue el desahucio. Está en la Corte Suprema. Bajaba para ejecutarse. Cuando el juez ya estaba para lanzarlo, bajó el otro expediente de la Corte Suprema, mejora. Entonces, cuando estaba con mandato de lanzamiento, él se opone al lanzamiento porque el no reembolso de las mejoras le otorga el derecho de retención. ¿Qué significa el derecho de retención? Que el poseedor que tiene el derecho a que se le reembolse las mejoras no va a entregar el bien hasta que le paguen las mejoras. Quiere decir que el derecho de mejoras le da derecho a la retención. El derecho de reembolso da lugar a que el poseedor ejerza la retención del bien. Claro, las mejoras eran, en ese caso eran bastante grandes, ¿no? Yo diría que 1/3 del valor del bien material de desalojo era para pagar la mejora. Así que el sujeto quedó ahí por algunos meses hasta que finalmente ya le pagaron y se lanzó. Pero los dos son sumarísimos. Avanzaron juntos. Pues antes los procesos duraban 20 años. Normal. Bueno, ahora duran 19. Ahora duran 8 años. Debería durar 3 años, 4 años máximo. El desalojo puede durar 5 años, 10 años. Pero yo sí he visto los procesos de desahucio, los procesos de rehabilitación, que eran desastres completos, papeles profundos. Las audiencias han ayudado bastante bueno. Entonces, el derecho de reembolso da lugar a la retención. Los poseedores de derecho de reembolso por mejoras tienen el derecho a retener el bien hasta que pague el propietario el valor de las mejoras. Las mejoras, cuando no se ponen de acuerdo con el propietario, lo dice el juez. Es una sentencia, por lo cual hay que hacer un proceso por mejora. Bien, ¿qué más? Claro, el derecho de retiro desaparece cuando se restituye el bien. ¿Estamos? Se restituye el bien, ya no hay derecho a retiro. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Vamos a ver lo siguiente. Hoy ya terminamos.
extinción. Bueno, nuestro código habla de extinción. El código alemán habla de pérdida. La palabra pérdida para el código equivale a nosotros como extinción. Sin embargo, si usted se percata, las causales de extinción en el número 4 se extingue la posesión por destrucción total o pérdida del bien. Y la palabra pérdida tiene una connotación ambivalente, ambigua, porque la palabra pérdida puede entender que ya no tienes el bien, o también puede ser que no sabes dónde está, se te perdió, ¿cierto? Es decir, desconoces el paradero del bien. Y aplica para bienes muebles. Esto del concepto de pérdida del bien, obviamente aplica para aquellos bienes que se mueven, no aplica para los bienes que no se mueven. O sea, no se puede perder un inmueble, ¿no es cierto? O sí. En el sentido de que no sabes dónde estás, bueno, el único perdido sería el dueño, ¿no? Que dice, perdí mi casa, ¿qué? ¿Se la quitaron? No, no sé dónde está. Él no sabe dónde está, el inmueble no se ha movido de ese lugar. Esto de pérdida por la idea de que no sabes dónde está, aplica para muebles, ¿no? Entonces, el concepto de pérdida que nuestro código señala, vamos a verlo después en el siguiente capítulo de propiedad, se entiende a que el titular desconoce el paradero del bien, es un bien perdido, ¿cierto? Pero también el concepto de pérdida debe entenderse en algunos casos cuando ya no tienes el bien, o sea, el bien ya no está en tu poder, ¿no? O el bien ya no es tuyo o ya no lo tienes, se perdió, no es tuyo, o ya no lo posees, ¿no? O, digamos en un lenguaje profano, lenguaje común, tú entras al casino, ¿no? Al tragamonedas, vas con 1000 soles, y después de 3 horas que ganas, pierdes, al final, perdiste. Y sales triste, y te preguntas, ¿qué pasó? Perdí todo. ¿Qué has perdido? 1000 soles. Perdió. Y ahí cuando dice perdió, ¿a qué se está refiriendo? Lo que él tenía ya no lo tiene, ¿no es cierto? Es el concepto de pérdida en este caso. Lo que antes tenía como posesión ya no la tienes. No es de conocimiento el paradero. Yo no sé dónde está la plata, no sé si sabes dónde está en la máquina, ¿no? Ya se la cogió el chico que tiene en la máquina. Es el concepto de pérdida que difiere del otro. Ahora, ¿por qué el Código Civil alemán habla de pérdida y no de extinción? Es cuestión de opción legislativa, porque en ambos casos se entiende que se refiere a que ya no hay más posesión. Por ejemplo, como el Código Civil alemán hace desdoblamiento de la posesión, posesión inmediata, posesión mediata, no sé si recuerdan en las lecturas y lo que hemos comentado en la clase anterior. Entonces, ¿cuál de esos dos poseedores es el que tiene el bien físicamente? ¿Cuál es el que ejerce el poder de hecho? El inmediato es el que ejerce el poder de hecho. Si el poseedor inmediato pierde el poder de hecho, ¿qué pasa con la posesión? Pierde la posesión, ¿no es cierto? Si el poseedor inmediato pierde el poder de hecho, pierde la posesión. Hay discusiones si el poseedor inmediato también la pierde, ¿cierto? Debería perderla porque aquí me va a reclamar, ¿no? Y analiza también que estas pérdidas pueden ser voluntarias o involuntarias. Las voluntarias es cuando las botas, cuando nosotros lo llamamos abandono. Luego voy a comentar estas. Cuando ya decidiste no ser más poseedor, simplemente te apartas, lo dejas y ya no eres poseedor. Esa es una voluntaria, cuando la arrojas. O cuando simplemente sin arrojar decides no ser más poseedor. Punto. Esa es la abandono. Y las involuntarias, cuando pierdes el poder de hecho por terceros, ¿no? O pierdes el poder de hecho porque ya no tienes el bien, desapareció, explotó, reventó, etc. Ya no lo tienes. O
involuntarias, o puede ser también voluntarias cuando entregas el bien a otro, cuando tu poder de hecho se lo entregas a otro. Poder de hecho. Ojo, que el poseedor mediato tiene su condición de poseedor mediato en tanto el inmediato tenga el poder de hecho, porque él es el que va a devolver. Si este pierde el poder de hecho, entonces ya no tiene que reclamar, ¿no? Siempre que la entrega a este otro sea definitiva, no para devolver, ¿no es cierto? Porque si no se produce la cadena de mediación posesoria, ¿se acuerdan? Poseedor mediato, poseedor inmediato, luego este entrega temporalmente a otro y es un poseedor inmediato de él. El inmediato se convierte en inmediato para el siguiente escalón y así sucesivamente se puede ver una cadena, ¿no? O sea, el arrendador, arrendatario, su arrendatario. Su arrendatario 1, su arrendatario 2. Puede ser. Ahí no hay problema, la cadena sigue. Pero cuando el poseedor inmediato pierde el poder de hecho y le entrega a otro definitivamente, entonces ya ahí no hay cadena. Se rompe, ¿no es cierto? Y se pierde la posesión. Se pierde para el inmediato y se pierde para el inmediato también. Ese concepto es en el derecho civil alemán. Y generalmente aluden a muebles, porque en el caso de inmuebles ellos tienen un tema muy claro referido a la propiedad y a la posesión que está vinculado al tema de la posesión. Y la otra figura que también hemos visto para identificar la posesión es que hay dos tipos o dos elementos en la teoría clásica de la posesión. ¿Recuerdan? Tenemos dos elementos: posesión, ánimos y corpus. Corpus y ánimos. Se pierde uno de ellos y ya no hay posesión. Pero claro, dependiendo, porque si te da ánimos del nomini y después hay corpus, hay ánimos tenendi, y hay otro corpus, dependiendo de la teoría, ¿no? Corpus, y hay animus, Possidente. possidendi. Si el animus tenendi, el sujeto deja de tener animus domini, perdón, si el sujeto en la primera teoría deja de tener animus domini y se convierte en animus tenendi, ¿seguirá siendo poseedor? Ya no, correcto. Porque la exigencia de esta teoría es que deba tener animus domini, y si no tenemos animus domini es un determinado, no es poseedor, correcto. Y ahí se extinguió la posesión para él, se convirtió en tenencia. Pero para la teoría siguiente, animus tenendi es un perfecto poseedor, ¿no es cierto? Y ahí aplica el poder de hecho, más que el animus, el poder de hecho. Si tienes el poder de hecho, eres poseedor. Si no tienes poder de hecho, no eres poseedor. En el otro es que te eres dueño. Si no te crees dueño, entonces no eres poseedor. Es diferente el enfoque, depende de la teoría. Para nosotros, esas son las causales de extinción de la posesión. Recuerden que no estamos hablando de propiedad, estamos hablando de posesión. Y cuando hablamos de posesión, estamos hablando de ejercicio de hecho. Ejercicio de hecho. Los alemanes le llaman poder de hecho. Esa ley le llama poder fáctico, ¿no? Siempre es objetivo. Entonces, la regla general es que tú dejas de ser poseedor cuando no tienes el ejercicio de hecho. Lo tiene otra persona. Puede ser por la tradición. ¿De qué estamos hablando en la tradición? Entrega, ¿cierto? Entrega. Ahora volvemos a lo que decíamos al momento en que se no definir la posesión, ¿recuerdan? Según nuestro código, tradición es simplemente entrega. Según nuestro código dice, tradición, ¿qué es? Entrega del bien a quien debe recibirlo, al designado por él,
al designado por la ley o las formalidades de la ley. Esa es la tradición formal, digamos, la legal. Pero la simple entrega a cualquiera, sin tener derecho, entrega a otro que tampoco lo tiene, es también pérdida de poder de hecho. Y entonces la posesión se traslada a otro. Podríamos decir acá que la tradición a que se refiere el código en realidad está aludiendo al artículo 900, creo que es, del Código Civil, que es la 905, creo. 905. Tradición. ¿Qué dice? La tradición se realiza mediante la entrega del bien a quien debe de recibirlo o a la persona designada por él o por la ley y con las formalidades que ésta establece. Si el código aquí habla de tradición, tendríamos que remitirnos al artículo 901. Y entonces es una forma de extinguir la posesión cuando alguien entrega a otro bien. Una compraventa donde el propietario vende, el adquiriente se convierte en propietario y es una tradición válida, es una entrega, se pierde la posesión ahí. Pero podría ser alguien que simplemente tiene la posesión y no es nada, es un poseedor. De hecho, es un poseedor y lo entrega a otro que también es poseedor, que no tiene derecho alguno, ¿no? Y también se pierde la posesión, ¿correcto? Entonces aquí, en términos generales, diríamos que habrá extinción de la posesión, la extinción de la posesión formal o legítima y la extinción de una posesión ilegítima cuando pasa de un sujeto que posee de hecho, que ejerce de hecho atributos a otro para que ejerza de hecho él los atributos de la propiedad, que use él por su cuenta, que no use por encargo, sino que use por su cuenta. Y tendremos ahí el primer supuesto, bilateral, entrega. El segundo es el abandono. ¿Qué es abandono? No es abandono que está mal, te estás abandonando, a veces no te pegas, no te bañas. ¿Sería apartarse del objeto, de la cosa? Decidir no ser más poseedor. O sea, abdico de mi derecho de poseer. No quiero ser poseedor. Esto lo hacen ustedes todos los días. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo? Claro, botando la basura. Claro. Todo el plástico que son. Si tú compras un yogur, el plástico te pertenece, no solo el contenido. Entonces coges el plástico. El plástico del yogur y de la gaseosa tiene un valor, ¿no? Claro, por algo las personas mandan que buscan ahí los bolsos para llevarse el plástico. El plástico tiene un valor, lo venden por kilos, como el papel antes, los periódicos lo vendían por kilos también, tiene un valor. Entonces, ¿qué haces tú cuando lo pones en la bolsa en la puerta de tu casa? Es abandono, estás aplicando tu derecho de posesión, o derecho a la posesión, ya no quieres ser más poseedor. O como decíamos en un momento, coges tu bicicleta vieja y la pones en la puerta de tu casa. Será vieja para ti, para otros la repara un poquito y se la lleva, ¿cierto? Y hasta la puede vender. Tus patines viejos también ya no te están, lo pones en la puerta de tu casa. Bueno, esa es el abandono. Abdicación, es decir, decides tú por voluntad propia no ser más poseedor. Es unilateral. Ejecución de resolución judicial, obviamente la resolución judicial va a producir que alguien que era poseedor ya no lo es. En los interdictos fundados, en los desalojos, en las reivindicaciones, en las acciones de entrega de bien, el juez le dice lanzamiento, ya que no te quieres ir, va a ir la policía y te va a botar. En ese momento deja de ser poseedor y otro es poseedor. Y finalmente, destrucción total o pérdida de bien. Destrucción total, obviamente, solo puede poseerse lo que existe. Lo que no existe no se puede poseer. ¿Correcto? Y pérdida, en este caso, deberíamos entender como aquello que fue en un momento objeto de posesión y que por razones extrañas a la voluntad de la persona ya no puede ser objeto de posesión. Por ejemplo, podría ser que de repente un bien que podría ser poseído por los particulares, por razones de ordenamiento municipal, se convierte en parque. Entonces, ese parque ya no puede ser objeto de posesión por nadie, ¿no?
entonces se perdió la posesión. Esa es una teoría sobre el concepto de pérdida, porque el bien que es materia de posesión particular deja de ser materia de posesión particular y se pierde la posesión. Pero también puede ser que simplemente pierde la posesión como cuando quien pierde plata o quien pierde un objeto que ya no lo va a usar, ¿no? Y esa sería la última parte. No es, insisto y repito, para que no quede un lugar a dudas, no es que se pierde porque no sabe dónde está, sino que ya no es objeto de posesión. Bien, ¿alguna pregunta?